Querida familia de la Píldora Diaria, un feliz, bendecido y maravilloso día. 29 de junio, terminando este mes, un día festivo en Colombia y en otros lugares. Celebramos hoy a dos pilares de nuestra iglesia, como es San Pedro y San Pablo. En una gran oportunidad podríamos hablar de estos dos hombres y hoy posiblemente en muchos lugares se estaría haciendo una celebración muy especial por esta experiencia de estos dos personajes. Pero quiero hablarles de quién es Pedro en la vida de muchos de nosotros. Nada más y nada menos, el apóstol Pedro fue ese gran pilar que el Señor quiso dejar, tan así que fuera un hombre pescador. Allí cuando vemos en el texto de Marcos 1, 16, 20, cuando el Señor lo empieza a llamar y le empieza a decir, te necesito para que vengas a evangelizar, a ser parte de mi reino. Y entonces vamos a ver cómo ese hombre, dejando las redes, es capaz de continuar el camino del Señor. Fue uno de los hombres más cercanos al Señor. Qué bello esa experiencia. Se llamaba Simón, Jesús lo llamó luego Pedro, que significa justo pues piedra. Y el Señor le encomienda esa misión a Pedro para que se vuelva un discípulo amado, ese discípulo que lleve la evangelización. Tan así que lo reconocemos como ese primer papa de la iglesia. Ese hombre, me encanta ese texto cuando el Señor le dice, Pedro, tú simplemente tendrás las llaves y el poder del infierno no te podrá atacar. Y Pedro simplemente profesa en el texto que veremos hoy de Mateo en la Eucaristía, esa mirada donde Pedro profesa, Señor, cuando pregunta a Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Termina luego Pedro diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es la experiencia más hermosa que veremos de ese gran hombre y allí donde el Señor le dice hermosamente que lo convertirá indiscutiblemente en ese pescador de hombres. Pero tenemos a otro gran misionero, un hombre evangelizador, como es hermosamente San Pablo. Pablo nace en Tarso de Sicilia, en la actual Turquía, de una familia judía, y desde allí vive en la época de Jesús, pero pues no conoce como tal a Jesús. Solamente nos narra el texto de Hechos de los Apóstoles que en el capítulo 9, en camino de Damasco, en ese encuentro es que hay un cambio total con el apóstol. Tan así, no creía en él y perseguía a los cristianos, así lo narra hermosamente la palabra de Dios. Cuando un día el Señor se le apareció, ese día le cambia la vida. Con toda esta experiencia se vuelve un gran evangelizador, un gran misionero, pues siento que nosotros también tendremos que hoy ser grandes misioneros en la vida cristiana. Nos hace falta muchas veces aprender a misionar, nos falta muchas veces a veces llevar el evangelio a toda cabalidad. Pues familia, creo que hoy celebrar estos dos pilares de la iglesia es celebrar aquella fuerza que el Señor quiso implementar en la vida del ser humano y como Pablo, ser un hombre misionero, evangelizador. Tenemos que ir a llevar la palabra, tenemos que ser hombres portadores de la buena noticia. Quedamos así en esa experiencia de Dios. Hoy cuando celebramos Pedro y Pablo, que sea la oportunidad de recordar a estos dos hombres, las llaves y la misión que todos el Señor nos ha encomendado. A pasar muy bueno, que Dios te siga bendiciendo mucho en todo lo que hagas. Por favor, hoy te veo 5 de la tarde en mi canal aquí, propiamente en YouTube. Te veré para compartir nuestra Santa Eucaristía, reunirnos a orar hoy y dar gracias al buen Dios por todo lo que nos das. Por nada del mundo se te olvide ser muy, pero muy feliz.